tocar un tema que para mí es fundamental, pero que Dios preparó el día de hoy para que lo puedas escuchar. Y titulé la enseñanza de hoy con una pregunta y vas a encontrar parte de la respuesta a la enseñanza. Así que quiero que lo pongas ahí en tu título, en letras grandes: ¿cómo aprender de las cosas que me pasan? ¿Cómo aprender de las cosas que me pasan? Porque a todos nos pasan cosas, ¿cierto? Usted seguramente ha vivido cosas en su vida y yo también. Todos ustedes han tenido algún problema de rechazo, a muchos de ustedes lo han abandonado, otros han tenido problemas en el ministerio, otros han sido traicionados, otros han sentido que en algún momento ha flaqueado su fe y han vuelto atrás, otros han intentado hacer cosas que han salido frustradas o se han sentido frustrados. Así que a todos nos pasan cosas. De hecho, si querés poner ahí en los comentarios, a todos nos pasan cosas, a vos, a mí, pastor, repastor, lo que seas, siempre te pasan cosas. Ahora el problema es que las cosas pasen y no nos dejen más nada que la sensación de frustración, de dolor o simplemente de alegría, porque hay cosas que pasan que te traen alegría. Pero yo sé que hay una forma que hoy Dios me habló para que yo te pueda enseñar, para que podamos aprender de las cosas que nos pasan. Así que si hoy tenés un montón de cosas que te pasaron en la vida y tiene un signo de pregunta, es porque quizá la respuesta está en que a través de lo que hoy te voy a enseñar puedas aprender. Hoy te voy a dar solo un punto para que vos puedas aprender de lo que te pasa. Y entonces yo encontré que no hay forma de aprender sobre lo que nos pasa si no oímos a Dios sobre aquello que nos pasó. Supongamos que hoy estás pasando un tiempo, un momento difícil con tus hijos, un tiempo difícil en la economía, un tiempo difícil en el ministerio. Entonces vos podés ser afectado por el tiempo difícil o tomarte un tiempo para oír a Dios sobre lo que opina sobre ese tiempo difícil o lo que pasaste. Así que no hay aprendizaje si no hay el oír de Dios sobre ese asunto. Así que lo primero que tenés que aprender es que sobre todo lo que te pase, la única forma de aprender es oyendo a Dios sobre lo que te pasó. Pero para eso, hoy vas a ver la forma correcta de acercarte a Dios para que lo puedas oír. Y cuando te digo correcta, no quiero que pienses que yo de este lado me estoy poniendo en el lugar de decirte que solo de esta forma debe ser. Pero es la forma que yo aprendí que la Biblia hoy te va a enseñar a través de una historia. Significa que a vos te pudo haber pasado algo, haber querido oír a Dios sobre lo que te pasó y no oírlo por no buscarlo de la forma correcta. Significa que necesitamos tres cosas. La primera, querer aprender sobre lo que nos pasa o nos pasó. La segunda, oír a Dios. Y la tercera, cómo oírlo. Es como te voy a enseñar hoy, porque hay una forma en que lo puedes oír y así aprender. Así que pedí permiso a mi hija para contarte algo que te va a ayudar a entender la enseñanza de hoy. Y te voy a contar directo, sin pelos en la lengua y con previa autorización de ella. Antes, no quiero decir antes porque se me puede pasar, yo directamente le decía, voy a hablar y hablaba. Pero ahora estoy tratando de pedir permiso porque queda como que si te lo digo en el momento no te queda otra que decir, sí, dale, igual la gente está diciendo no. Así que estoy intentando revertir esa parte un tanto improvisada y poder pedir permiso antes y así lo hice hoy. Así que hace unos días yo me crucé exactamente subiendo la escalera, ella salía de su cuarto. Y yo le hablo a mi hija y le digo que ella no podía hacer algo que no lo hicieran más, que tenía prohibido por un tiempo hacer algo. Así que ella me mira y me dice, ¿por qué, papá? Y yo le contesto estas palabras, y no se vaya a ir de ahí, por favor, diciendo cómo el pastor le va a contestar eso a su hija hasta el final. Le digo, mira, anda y oí a Dios, ¿por qué? Así que así terminó y yo parezco un tanto cruel porque ella la verdad que no me lo preguntó con ningún ánimo de querer sublevarse. No, ella preguntó porque realmente quería saber por qué. Pero ¿por qué yo le contesté anda a oír a Dios?
Porque yo en ese momento, como padre, yo sentí que ella debía estar entendiendo el por qué yo la corregía. Así que supuse que debía tener el entendimiento para saber el por qué yo le había dado una orden y le había dicho que eso no lo hiciera más. Así que ahí culminó la conversación y pasaron exactamente unas 48 a 72 horas, no recuerdo bien las horas. Pero yo me voy a descansar y cuando me voy a descansar oigo la voz de Dios. Me dice, no quiero que te acuestes hasta que no le expliques a tu hija por qué ese día le diste esa orden. Así que yo le digo a Dios por qué yo no se lo había explicado, pero no como diciéndole yo tengo razón y vos no, sino que en una conversación con él. Y él me dice, está bien, pero yo quiero que ahora la cites. Así que la llamé, le dije que entrara al cuarto, ella se sienta al lado mío y le digo, hija, quiero hablarte sobre un tema. Y cuando yo empiezo a hablar del tema, ella pone los ojos así grandes, se ríe. Digo, ¿de qué se ríe? Me dice, no sabes, papá. ¿Qué? Y dice, yo cuando vos me dijiste buscar a Dios, lo busqué, pero no lo pude oír. Atención. Pero yo le dije a Dios que yo sí quería oírlo y que te hablara para que me hables. Así que para ella la respuesta de Dios y yo dije, ok, esto fue lo que pasó, esto fue lo que sentí, por esto tomé esta decisión. Y ahí culminó esa charla familiar. Pero yo me quedé pensando en esta ecuación y entonces es donde Dios me habla y me muestra que Camila tenía dos opciones frente a la reacción del padre. La primera, encerrarse en su cuarto y considerar que el padre debería haberme explicado por qué le dice algo que no y enojarse conmigo. Y muchos del otro lado dirán, tendría hasta razón humana para hacerlo. La opción número 2 es decir que no tiene por qué obedecer algo que no entiende. Podría haberlo hecho y estaría bien también. Pero ella optó por la forma correcta a través de la cual Dios actúa para poder enseñarnos y por eso terminó aprendiendo. Y de esto te quiero hablar hoy. Quiero que recuerdes esta historia o esta anécdota que te acabo de contar para darte la siguiente enseñanza. Esta historia está en 3 evangelios y esto es súper importante. Porque te va a llamar la atención hoy que la historia se relata en 3 evangelios, pero tiene una particularidad en el evangelio de Mateo y es por algo, no es porque sí. Y ese por algo engloba o encierra la revelación de cómo se aprende. Vamos despacio. Vas a encontrar esta historia en 3 evangelios. En el evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 37 al 43. Vas a encontrar esta historia en San Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 29. Te invito a que la leas como termina la predicación. Y vas a encontrar esta historia en donde la voy a leer yo y te voy a explicar por qué la voy a leer acá. En San Mateo 17, 14 al 20, y la voy a leer en la NBI. Te vas a dar cuenta que Lucas relata una parte. Marcos relata detalladamente la primera parte y como que toca un pelito de la segunda parte de la historia. Pero Mateo relata la historia completa. Y yo quiero explicarte por qué y lo vas a entender después. Es porque Lucas no es discípulo de Jesús. Marcos no es discípulo de Jesús. Y Mateo sí. Así que él como discípulo relata la historia en su totalidad para que todo discípulo no se pierda la parte principal que tiene que aprender un discípulo que quiere aprender sobre cómo aprender sobre lo que le pasó. Voy a repetírtelo despacio. Lucas hace una recopilación de datos, pero no es discípulo. Marcos no es discípulo. Mateo como discípulo sabe que vos y yo como discípulos necesitamos aprender sobre lo que él escribe, que para él fue importante, porque lo escribió como discípulo. Así que esta historia te va a enseñar
a responder la pregunta, ¿cómo aprendo de lo que me pasó? Vamos a leerla juntos. San Mateo 17, 14 al 20. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilla delante de él. Y le dice, Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques y sufre terriblemente. Estoy leyendo NBI. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. El padre tenía un hijo endemoniado. Se lo traje a tus discípulos y no pudieron sanarlo. Quiero que se imaginen la situación, porque es la situación mía con Camila cuando yo estoy en la escalera. Está el padre arrodillado, clamando por su hijo. Los otros evangelios te muestran que el hijo endemoniado estaba ahí. Estaba la multitud y estaban los discípulos. Y Jesucristo, en ese momento, sin explicar absolutamente nada, dice, generación incrédula y perversa. Agarra a sus discípulos, vení Brian acá, podés, estás grabando, pero está Brian acá grabando del otro lado. Brian es mi discípulo y yo lo miro y le digo, Brian, sos un perverso y un incrédulo. Adelante de toda la gente, del padre y del endemoniado. Así que cualquier persona que esté del otro lado escuchando esto, si lo hiciera yo como pastor, seguramente te plantearías humanamente en retirarte de la iglesia, teniendo todos los argumentos para poder retirarte, porque dirías, este tipo no tiene amor y me disciplinó y me trató de esa manera delante de todos. Jesucristo, ahora quiero que te vayas hasta el final, le dice no solo esto, Jesús le dice, ¿hasta cuánto voy a estar con vos, Brian? ¿Hasta cuánto tengo que soportarte? Adelante de todo el mundo no, los que estaban ahí, pero el mundo en forma de decir, Jesús está pareciendo en esta historia un pastor un tanto cruel. Así que él agarra y dice, estoy cansado, no soporto tu falta de fe, no soporto tu incredulidad. ¿Cómo se va a sentir Brian? Quiero que piensen en que Mateo escribe lo que escribe porque Mateo escuchó lo que escuchó. Por eso ni Lucas ni Marcos siguen escribiendo lo que voy a seguir mencionando detalladamente. Pero Mateo sabe que para vos y para mí es importante que no te quedes con esta parte de la historia. Lucas, cuando escribe, solo describe cómo estaba el endemoniado, quién era el endemoniado, y termina diciendo que todo fue para la gloria de Dios. Pero no dice lo que pasó con Mateo, que el Señor adelante de todos le dijo, incrédulo, perverso, y no te soporto. Opa. Pero para Mateo dice, no quiero que la gente quede sin terminar de escuchar la historia, porque entonces no terminará de aprender qué pasó con esa historia. Marcos, en cambio, cita con unos pocos renglones lo que pasó después, pero Mateo te enseña por qué pasó lo que pasó. Y entonces dice así, Jesús reprende al demonio, se va, los discípulos, acá voy a hablarte, y dice, los discípulos se acercan a Jesús en privado y le preguntan, ¿recuerdan que Camila fue al Señor y le dijo que deseaba que el Señor le explique por qué el Padre había tomado esa decisión? Y le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Gracias. Y ahora me quiero detener en esta pregunta, porque esta pregunta es el disparador para que puedas aprender sobre lo que te sucedió. Una de las cosas que te quiero enseñar es que jamás podés quedarte con un argumento de lo que te sucedió, porque te quedarás con tus pensamientos de lo sucedido. Todo lo que te sucede en la vida te llevará a pensar humanamente sobre lo que te sucede. Pero en el momento que hagas partícipe al Señor sobre lo que te sucedió, aunque las cosas te hayan molestado y te hayan dolido, será el momento que lo lleves en privado y le digas, Señor, ¿por qué no pude expulsarlo? Mateo le dijo, ¿por qué me has tratado así delante de todos? Porque la pregunta esconde en sí misma la revelación de cómo aprender. No se aprende yendo a Dios, y esto hoy es un poquito más, te va a generar como una sensación de lucha interna, pero lo tenemos que pasar. No se aprende yendo a Dios cuestionando lo que me pasó. La pregunta es una especie de
en su signo de pregunta, de cuestionar algo que tengo, pero no estoy motivado por un cuestionamiento. Así que yo puedo llevar a Jesús a privado y decirle, che, ¿por qué no lo puede expulsar? Pero dentro mío lo que yo estoy diciéndole es, ¿por qué? Pero un por qué de decir yo no estoy de acuerdo con vos. Pero ese no fue el sentir de los discípulos. Los discípulos realmente querían superarse. Querían aprender del por qué no habían liberado al endemoniado. Y ellos llevan al maestro. El maestro no se detiene a enseñarles. Y a esto quiero decirte que hay momentos que él se detendrá y hay momentos que deberás detenerte vos. Así que le dicen, ¿por qué nosotros no hemos podido expulsarlo? Y ahí el maestro les enseña lo que no menciona ningún otro evangelio. Porque Mateo no quiere que vos te vayas leyendo esto sin saber que él nunca te dejará con una incógnita si haces una buena pregunta. Así que el texto recontra repredicado que habla acerca de que la fe es como un grano de mostaza solo está citado en Mateo y viene como consecuencia de una pregunta bien hecha. Por eso no lo citan Lucas ni Marcos. Así que probablemente vos y yo podamos ser hijos de un mismo padre, pero alguno de nosotros tener revelación por haber preguntado correctamente sobre asuntos. Yo quiero enseñártelo. Lo primero que te quiero decir es que es necesario que preguntes sobre lo que te pasó. No te quedes con tus conjeturas. Lo número uno para aprender de lo que te pasó es que preguntes a Dios sobre lo que te pasó. No te quedes con tus pensamientos, no quedes pensando que las cosas son como las estás percibiendo, aunque hayas metido a Dios en tu percepción. ¿Por qué? Porque hay personas que de alguna forma piensan que Él podría haber dicho, Jesucristo me acaba de tratar mal, y era verdad. Él podría haber dicho a los discípulos, che, Jesucristo, ¿qué te pasa? Nos acabas de corregir delante de todos y nos avergonzaste. Y es algo que había sucedido, pero detrás de eso había algo que debía ser enseñado y eso debía ser de alguna forma humanamente obviado. Y acá es difícil porque todos llevaremos las cosas al plano de lo natural. Así que lo primero que debes hacer es preguntar. Lo segundo es cómo preguntar. Porque puedes preguntar y no tener respuesta porque la pregunta en sí, la motivación de la pregunta es incorrecta. Así que ¿cómo preguntas? La pregunta debe tener la motivación de un alumno, de un aprendiz. Se verá cómo se le pregunta a Dios sobre un asunto. Es fundamental para que puedas aprender de lo que te pasó. Se pregunta sin creer que tengo la respuesta. Aunque humanamente la tengas. Aunque humanamente hayas sacado conjeturas y tengas pensamientos sobre distintos asuntos, debes ir a Dios como si no supieras absolutamente nada. Debes encerrarlo en privado y decirle, bien Dios, yo quiero que me respondas sobre esto. Y ahí debes estar preparado para oír algo que probablemente difiera totalmente de lo que pensaste e incluso de lo que creíste que Dios pensaba porque nunca le preguntaste. Porque muchas veces nosotros decimos, yo creo que Dios piensa sobre esto como creo que Dios piensa. Eso es una conjetura, eso no es revelación. Eso es alguien que supone que Dios piensa, pero no le ha preguntado a Dios lo que piensa, porque probablemente piense totalmente diferente. De hecho, él se pone del lado de una prostituta, se pone del lado de ella en una ocasión, pero en otra ocasión está poniendo en vergüenza a sus discípulos. Así que nosotros, sin preguntarle a él, no entenderíamos estas escenas antagónicas. Si no es él el que nos revela qué está sucediendo. No debes esconder cuestionamientos. Jamás vayas a Dios con un cuestionamiento, no vayas con un juicio de valor ni con una respuesta autodada. Hay personas que dicen, Dios, creo que Dios piensa esto. O personas que dicen, Dios debería pensar esto. Esas son personas que probablemente piensen o se pregunten por qué mueren los niños. Porque su juicio de valor está sobre lo que sucede. Si Dios existe, ¿por qué mueren los niños? Esto es una pregunta que necesita revelación y para que yo pueda tener la revelación necesito quitar mi juicio de valor aunque me duela que muera un niño. Entonces son personas que van a preguntar si Dios existe, ¿por qué vivimos como vivimos? Bien, la realidad les está dando una autorrespuesta. Necesitarán vaciarse de eso y preguntarle al Señor, aunque no lo entiendan, aunque estén lastimados con Dios, aunque tengan bronca con Él,
porque no saben por qué sucede lo que sucede, deben vaciarse de sí mismos y hacer preguntas que no estén cargadas de juicio de valor. Y estar dispuestos, por último, a oír lo desconocido. ¿Cómo Dios se revela a la vida de una persona? Porque nadie oye lo que no conoce hasta que no pasa estos ciclos que te acabo de decir. Porque muchas veces Dios tiene que hacer dos cosas para que nosotros podamos oírlo. Destruir los pensamientos que formamos creyendo que eran correctos. Motivarnos de forma correcta, hacer la pregunta correcta y trabajar en nuestras motivaciones. Y luego que hacemos la pregunta correcta, hablarnos y luego revelarnos el misterio. Así que en el tiempo que transcurre todo este proceso Él lo hará, pero perderás tiempo. Y mientras tanto, vos y yo, porque te lo digo, me lo digo, seguiremos de alguna forma metiendo la pata hasta que este proceso sea cada vez más corto. Así que, ¿cómo se genera una convicción? Como alguien dice, yo sé lo que Dios dice. Primero alguien sabe lo que Dios dice porque ha pasado realmente por el pensamiento de Él. Porque realmente ha hecho partícipe a Él. Y se mantendrá en su posición porque lo ha oído a Él. Y sabrá que por más que suceda lo que suceda, lo que ha oído es su voz, pero solo sabrás que es su voz si te sientes vacío de ti mismo. Porque si no, tendrás la confusión que puede haber tenido cualquier discípulo y pensar por qué Jesús había sido tan cruel en esa escena. Así que en ese momento te vendrá una convicción tan fuerte que marcará tu carácter. Porque sabrás que Dios es el Dios que te acaba de hablar. En momentos como este, ejercitaremos tener convicciones que vienen a través de la revelación final de una respuesta de Dios, encerrándonos y teniendo tiempo con Él. Pero tenés que saber que cuando Él te habla, si debes escuchar una respuesta madura, deberás estar preparado para escuchar lo que Él tiene que enseñarte. Porque ese día los corrigió, los volvió a corregir y les dijo de alguna manera, deben tener por lo menos la fe de un grano de mostaza. Y nada les sería imposible. Así que se fueron sintiendo que tenían que superar su fe y tenían que crecer. Pero hay personas que pasan el tiempo y no muestran crecimiento. Porque hacen todo al revés. Porque en el momento que se encuentran frente a la situación que se encontró Mateo, empiezan a cuestionar, a enojarse, a cuestionar por qué, y no preguntan a Dios, porque de alguna manera creen que Dios piensa como ellos pensaron. Entonces yo he creado un Dios sin revelación, porque la revelación es final. Nunca llegará la revelación hasta que no pasen los estadios que he enseñado, hasta que yo no me haya vaciado de la motivación incorrecta, no haya hecho la pregunta sin pensar en absolutamente más nada que la respuesta. Las personas, y te lo digo, me lo digo, que no hemos formado carácter en nuestra niñez y adolescencia, o que no nos hemos formado y descubierto nuestra identidad, como yo quien les hablo, una persona que ha estado en adicciones hasta los 21 años. Todo mi carácter, todo lo que se fue formando como hijo y como siervo de Dios, se ha formado por preguntas. Así que esas preguntas me han hecho una persona cada vez más estable y con más raíces. Porque todo lo que no se va formando requiere formación, y la formación es la revelación. La revelación. Así que cuando yo terminé de hablar con mi hija, yo le dije que yo no me sentía culpable por lo que le había dicho en la escalera, pero que hoy valoraba y tomaba como ejemplo su conducta, la conducta de alguien que es un excelente aprendiz del reino. Así que hoy ella hizo conmigo eso, pero mañana lo hará en su vida y en todo lo que le toque, y la revelación hará que ella tenga convicción. Quiero que piensen esto. ¿Cuántos de ustedes están confundidos con los principios del Evangelio? Hoy tuve una visión cuando estaba terminando de leer
Y el Señor me mostró un libro y me dijo que yo diera vuelta a la primera tapa, que era una tapa dura color marrón, y la palabra que aparecía era herejía. Así que cuando vi ahí herejía, le dije, ¿qué me estás diciendo? Y Dios me dice, mira, así voy a terminar la enseñanza de hoy. Dije, pero yo estudiaba la herejía en los tiempos antiguos, así que volví a repasar el significado de herejía. Y herejía es tener una posición contraria, una posición confusa o contraria a un principio. ¿Cómo te das cuenta si alguien que está delante tuyo está manejando una herejía? ¿Cómo sabrás si alguien te está enseñando, pero te está enseñando como un hereje? ¿Cómo sabrás si alguien está enseñándote y te está diciendo algo que crees que es, pero no es? Es muy sencillo. No podrás saber y comparar la posición que te están manifestando y diciendo si primero no tienes una propia. Pero si la propia que tienes es tuya, jamás será una herejía. La posición que tienes debe ser la respuesta en revelación que Dios te dio. Así que en el final de los tiempos, dice Mateo 24, aún los escogidos serán confundidos. Así que mi función hoy en esta enseñanza es darte pautas y herramientas para que puedas buscar la respuesta de Dios que genere tal convicción que detectes una herejía. Una posición diferente al principio. ¿Cómo conoces un principio si no te es revelado por Jesús? Así que alguien podría pararse aquí adelante y decirte que Jesús ha sido cruel. Podría decirte, tienes razón, como tu pastor te expondrá frente a todos. No soy partidario de que eso suceda. Los que me conocen saben que lo que corrijo, lo corrijo en privado. Pero sucedió la palabra de Dios. Y los discípulos no se quejaron y fueron a aprender con la motivación correcta. Así que probablemente si todos nosotros tendremos que saber qué es lo correcto, ¿nunca te lo preguntaste? ¿Nunca te preguntaste qué es lo correcto? ¿Cómo ve Dios este asunto? Ahora que te lo hayas preguntado y que algo te haya confundido, es porque hay una pregunta que está faltando hacerla en el lugar correcto y recibir la respuesta correcta. Por eso, miren, en la estadística que leí el otro día, del 100% de la iglesia, solo el 10% son discípulos. El resto puede posicionarse como alguien o un miembro nómade, como decía esta entrevista de la iglesia, va y viene o va de iglesia en iglesia. Pero un discípulo es un seguidor que tiene la motivación correcta, es la motivación de ser un buen aprendiz, de ser un excelente aprendiz. Pero probablemente hayan escaseado los discípulos porque haya escaseado la motivación correcta para preguntar. Así que si existieran 100 miembros en una congregación y 10 fueran discípulos, los 80 restantes estarían encuadrados en alguna pregunta diferente a la que hizo Mateo. Algunos dirán, Jesús ha sido cruel, otros dirán, tendrán otra respuesta, y otros tendrán sus propias respuestas. Así que probablemente esta crisis de discípulos tenga que ver con no preguntar de forma correcta sobre lo que me pasó y privarme de la revelación. Así que del otro lado, dos puntos que quiero que te queden en claro hoy. El primero es que todo lo que te pasó, de todo lo que te pasó, haciendo la pregunta correcta, aprenderás y te convertirás en una persona más sabia. Y lo segundo es que un buen discípulo es un discípulo que todas sus convicciones y sus posiciones están basadas en tener la respuesta correcta y hacer la pregunta con la motivación correcta. La revelación de la Biblia no llega hasta que la respuesta no se da a una pregunta con la motivación correcta. Dios podrá revelarte aún lo que has hecho erróneamente.
y dejarte una buena enseñanza, porque ellos no pudieron liberar al endemoniado, realmente no mostraron la fe que tenían que mostrar, no estuvieron a la altura como vos y yo muchas veces no estuvimos a la altura. Quiero que escuches bien, quiero enseñarte a tocar el corazón de Dios, aunque alguien del otro lado piense, ¿quién es este para enseñarme a tocar su corazón? Soy un tipo que se ha equivocado muchas veces como los discípulos, pero guardo entereza y jamás ha faltado la bendición y su gracia y cobertura sobre mí, porque tengo una característica, y es que sé cómo llegar a su corazón. Y hoy quiero enseñártelo. Y es que a pesar de cada error, sepas cómo ser en intimidad. Y en intimidad debe ser un buen alumno, una persona que se vacía realmente y dice, ok Dios, esto es lo que sucedió, yo quiero conocer tus pensamientos. Así que Dios te dirá, si los conoces, algunas cosas te dolerán, otras cosas te harán más sabio, otras cosas te harán crecer y otras madurar. Lo que te aseguro es que serás un hombre con convicciones. Pero jamás, jamás tocarás el corazón de Dios cuestionándolo. Sí preguntándole, sí dudando, no de Él, de lo que vos y yo no sabemos. Y así, vivirás siempre en una plataforma en la que nunca retrocederás, aunque cometas los errores de no expulsar un demonio de una persona que deberías haber expulsado. No porque seas perfecto, sino porque sabes cómo preguntar. Quiero enseñarles a tocar el corazón de Dios. Cuando digo el corazón, es tocar sus pensamientos, alcanzar